voy a empezar con una cierta calificación. Yo soy un economista y por lo tanto hablo de lo poco que sé, que es de economía, ¿no? Y voy a limitar un poco de todos los grandes temas que Emilio planteaba en la introducción. Me voy a limitar a lo que yo veo que es lo que está pasando en la economía mundo, ¿no? Las grandes tendencias de fondo de la economía, un poco detenerme en lo que han sido las tres grandes crisis que hemos visto en 10 años, lo que yo llamo los cisnes negros que se han producido y se han convertido en blancos, porque hemos tenido tres crisis que uno nunca hubiera esperado vivir en una generación. Nos hemos vivido los tres en un periodo de 10 años en el mundo y las consecuencias que tiene eso respecto a las tendencias. Y luego voy a hablar de las dos tendencias, de lo que me parecen a mí las dos amenazas o las dos características que van a definir la economía en los próximos 20-25 años, ¿no? Y estoy hablando de un periodo suficientemente largo como para que dé lugar a debate. Y no voy a citar países prácticamente en ningún momento, no voy a hablar más de las ideas de fondo. Luego, cómo esto se juega en el equilibrio geoestratégico mundial, esto ya se lo dejo a los expertos en la mesa. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las tendencias subyacentes de cambio en la economía que todos conocemos? Básicamente, la globalización, la digitalización, la deslocalización del empleo, la separación del lugar de trabajo del lugar de residencia, que es una consecuencia, una tendencia fundamental y que vamos a poder hablar un poco de ella, la transición energética. Luego voy a hablar de demografía en honor a probablemente a Emilio y al presidente UNIR, Rafael Pujol, que está aquí con nosotros y que creo que es una variable fundamental, y antes estábamos hablando un poco de eso, y la desigualdad. Y voy a detenerme muy brevemente en ver, estas son cosas en las que yo estaríamos todos de acuerdo en la mesa, son las tendencias que han definido el mundo en los últimos 20-30 años, y la cuestión es cuántas de esas van a continuar o en qué momento estamos, ¿no? Cuando hablamos de globalización, pues es muy fácil poner el gráfico tradicional, cómo ha ido disminuyendo el peso de los países llamados desarrollados, avanzados en el PIB mundial, y cómo ha ido creciendo el peso de las economías emergentes y en desarrollo, ¿no? Hasta tal punto de que hoy prácticamente ya los países desarrollados, los llamados países avanzados, son menos del 50% del PIB y los países emergentes son más del 50% del consumo, ¿no? Este es el gráfico tradicional. A mí me gusta más, cuando hablo de globalización, poner, por ejemplo, este gráfico, ¿no? Que es un coche como el que podemos tener cualquiera de nosotros. No tengo acciones de Volvo, no hago publicidad de Volvo, pero es el que he encontrado, y pone todos los componentes, y si vemos la letra pequeña de ese gráfico, todas las empresas y todos los países que participan en la producción de ese gráfico, ¿no? Y esto es para mí el gran reto de la globalización. La globalización ha permitido que tengamos un flujo de comercio internacional que ha facilitado fundamentalmente el consumo y ha abaratado los precios de manera radical. Yo creo que precisamente estos días el Fondo Monetario ha sacado un paper que me parece muy relevante, que llama el mundo en peligro de fragmentación. Que ni siquiera, que además es un paper especialmente relevante porque no es ni siquiera un working paper del staff, sino que es un documento, digamos, con más oficialidad, un staff note, una toma de posición del fondo sobre la fragmentación amenazada, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Y aquí hablan fundamentalmente de dos cosas, ¿no? Esta globalización que ha beneficiado claramente a los consumidores de los países ricos, en los que ha permitido acceder a una variedad de paquetes de consumo y a unos precios evidentes, también ha beneficiado y mucho a los países de desarrollo y países emergentes, que les ha permitido incorporarse a la cadena de producción mundial y por lo tanto tener unos salarios incomparablemente mejores que tenían. Y como apuntaba muy bien Emilio, y me ha robado una de las citas que iba a hacer antes, la globalización ha permitido que la desigualdad a nivel mundial haya disminuido radicalmente. Y como le oí una vez decir a Larry Summers, el secretario del Tesoro americano, rector de Harvard y gran economista, el problema de la globalización es que los 50 millones de puestos de trabajo bien pagados que ha creado en el mundo, en Perú, México, China, Malasia, Indonesia, Tailandia, etcétera, los ha destruido en Estados Unidos y en Europa. Y esto ha hecho que efectivamente la desigualdad de la renta se abra en los países desarrollados, pero la desigualdad de la renta ha mejorado radicalmente en el mundo. Bueno, esto ha sido una consecuencia de la globalización. La globalización está hoy siendo cuestionada por varias razones, ¿no? La primera es obvia y luego, bueno, no me voy a detener mucho, que es el tema del COVID y la inseguridad humana y física que planteó. Evidentemente hoy, con la guerra de Ucrania y la invasión de Ucrania por Rusia encima de la mesa, cuestiones geoestratégicas, y se están desarrollando conceptos que a mí me parecen particularmente peligrosos en términos de globalización, que es esta idea de que podemos gestionar adecuadamente la globalización de forma que,
como déspotas ilustrados o gobernantes con conocimiento somos capaces de gestionarlo de tal forma que no haya perdedores, ¿no? Y que todo el mundo gane la globalización a costa de parar la globalización. Y estamos introduciendo fenómenos o palabras en el debate político que a mí particularmente me preocupan. Empezamos hablando de nearshoring, que si os acordáis era acercar la producción a países cercanos para poder controlarlos. Luego lo sustituimos en el debate internacional por el concepto de friendly shoring, que ya no basta que los países estén cerca, sino que sean fiables y confiables. Esto sobre todo afecta, por ejemplo, al tema de la producción de petróleo y energía y el gran debate estratégico de la autonomía estratégica de Europa en el término energético para producir cercanos, y yo siempre pongo el ejemplo de que esto del friendly shoring es muy bonito, pero es que los materiales, las materias primas y las fuentes energéticas están donde están, y no encuentro que aumenta mucho el friendly shoring y la confiabilidad en la garantía de suministro de depender energéticamente de Rusia o depender de Argelia o Marruecos, ¿no? Es decir, de países que tienen una estabilidad geopolítica crónica, y por no hablar de la distribución de lo que luego mencionaré un poquito, la distribución de los minerales raros y los metales que van a ser claves en el futuro tecnológico, ¿no? Bueno, lo que quiero apuntar con esto es que la globalización está cuestionada, yo creo que excesivamente, yo creo que es una injusta, y creo que está dando lugar a una tendencia preocupante y que va a definir en gran medida la economía del mundo hacia un cierto neomercantilismo, hacia un nuevo posicionamiento de los estados como actores relevantes en la economía, que va a ser un poco uno de los leitmotivs de mi presentación y de mi preocupación. La segunda gran tendencia de fondo es la tecnología, ¿no? La revolución digital. Podemos poner muchas. Aquí en el debate tecnológico siempre hay dos posiciones, ¿no? La que yo llamo los neomalthusianos, que se reproducen pues, como las esporas y como las malas ideas de manera permanente. Y entonces cada X tiempo, siempre que hay una revolución tecnológica, quien dice esto va a generar miseria, paro, destrucción del tejido social, de la fiebre humana, etc. Y luego están los optimistas, que piensan, mire usted, las revoluciones tecnológicas son las que permiten el crecimiento de la renta per cápita y del nivel de vida, ¿no? Cuando uno mira, y este es el gráfico que he puesto y que tenéis ahí en la pantalla, cuando uno mira la evolución del PIB per cápita en distintos momentos históricos, lo que ve es un periodo de crecimiento continuo. Es decir, la revolución tecnológica no hay ninguna discusión que genera empleo, genera crecimiento y genera productividad. Es verdad que genera incertidumbre. Es verdad que cuando las cosas se mueven y cuando la revolución tecnológica permite, evidentemente, crear rentas de situación, rentas de conocimiento, hay gente que se apropia, se beneficia más rápidamente de esos monopolios temporales de conocimiento y, por lo tanto, le pega un empujón a sus rentas y sabe la distribución. Se habrá desigualdad en la renta, ¿no? Eso ha pasado en todas las revoluciones tecnológicas. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es si los cambios que hoy estamos obsesionados que se han producido en la desigualdad como consecuencia de esta revolución tecnológica son temporales, son producto de la apropiación privada de las rentas temporales de monopolio que produce toda revolución tecnológica, que produjo la revolución industrial, que produjo el Forte y la revolución del automóvil, etcétera, o son cambios estructurales permanentes. Yo creo claramente que no, que son cambios temporales que hay que gestionar y sobre todo hay que gestionar la incertidumbre, ¿no? Y hablaré de este tercer punto cuando volvamos hablemos de la tercera. Bueno, iba a hacer un pequeño inciso para provocar un debate, si hay interés, sobre la importancia de la desglobalización y la digitalización en el mundo de las finanzas. No me quiero detener mucho aquí. Este es un gráfico que lo que expone es la explosión de lo llamamos criptoactivos, básicamente el valor de mercado de los criptoactivos en un momento determinado, incluso antes de la crisis esta que tuvieron a finales del año pasado, y lo que refleja es evidentemente cómo este mundo se ha revolucionado, ¿no? Y aquí hay también la desmaterialización de la economía es relevante. Esto es un concepto que la verdad que se lo he visto a Belén y que desde entonces me ha preocupado y se lo debo de reconocer. Y que es muy importante tener en mente que es producto de la digitalización, pero no es tanto, o sea, aquí voy a poner un ejemplo de la desmaterialización que todo el mundo puede entender. Cuando antes alguien sacaba una canción de música necesitaba un estudio donde grabarlo y por tanto una inversión física en máquinas de grabación de sonido, necesitaba además un soporte de vinilo donde grabar su música, necesitaba unas tiendas donde se vendían y por lo tanto empleos que se creaban para poder vender esos músicos y por lo tanto cada persona que era capaz de sacar una canción, un LP al mercado, pues tenía detrás
1000 puestos de trabajo necesariamente derivados de. Hoy todos sabemos que una canción se saca, bueno, hemos visto un fenómeno reciente que no voy a comentar, como la sacó en una tarde en su casa cabreado, y tiene al día siguiente 1 millón de hits y se convierte en el gran éxito mundial. Y claro, esto ha creado empleo y entonces la opinión inicial o el punto de vista inmediato es decir, claro, esto significa que hoy gran parte de la producción no genera trabajo. Y no es verdad. Detrás de eso hay un montón de trabajo. El problema es que mucho de ese trabajo está fuera de las cadenas de medición habitual del PIB al que estamos acostumbrados. Y por lo tanto, pero se está generando ese valor añadido. O sea, la gente produce cosas de las que puede vivir. Y si no, no lo diré. Bueno, esto es fundamental, el tema de las finanzas, del que luego, como digo, si queréis, hablamos en detalle, del tema de los criptoactivos, porque yo sí creo que es importante, y en esto sí quería, porque hay mucha gente que habla, cuando piensa la economía a 30 años, piensa que vamos a poder liberarnos del yugo del Estado como creador de dinero. Y yo creo que esto es de las grandes ingenuidades y de los grandes errores que uno puede tener en el planteamiento de futuro. Es decir, bienvenida a la revolución tecnológica de las finanzas, facilita evidentemente el consumo, facilita los medios de pago, abarata los costes de transacción, una variable fundamental en economía, como todos sabemos, pero no nos olvidemos de que el dinero, esto que es un medio de pago, es algo que aceptamos generalmente como intercambiar, como medio de pago, como intercambio de bienes y servicios, porque detrás está el poder coercitivo del Estado que nos garantiza su valor y nos garantiza su utilización. Por lo tanto, yo soy muy escéptico respecto a la posibilidad de que podamos sustituir dinero público por dinero privado. Se ha intentado muchos años, ha habido muchos ejemplos de dinero privado. Durante muchos años la humanidad vivió con dinero privado y tuvo el gran invento del dinero público. Y creo que esto no deberíamos de perderlo de vista en el debate, que quizá podríamos, si os interesa, retomar. Bueno, una de las consecuencias inmediatas de la digitalización es la deslocalización del trabajo, la deslocalización del empleo, ¿no? Yo creo que esto es una revolución muy importante. Lo que pongo ahí es un indicador de distinta capacidad de teletrabajo, de deslocalización del empleo, según la renta per cápita de distintos países. Y lo que vemos, la conclusión fundamental, es que la deslocalización del empleo es un lujo de ricos. Los ricos son más móviles, porque los trabajos se pueden deslocalizar, obviamente, a la medida que tengan mucho más capital humano incorporado. Es mucho más fácil que una persona con un nivel de conocimiento y en un trabajo en el sector servicios de alta cualificación, sea banca, finanzas, seguros, derecho o educación, sea deslocalizable. De hecho, esto es un ejemplo de deslocalización. Pero efectivamente, toda la gente que hay detrás de este servicio no se puede deslocalizar, ¿no? En el caso del COVID fue evidente cómo los servicios de menor valor añadido y más necesaria prestación, todo el cuidado doméstico, cuidado de las personas, cuidado de los enfermos, etcétera, no son deslocalizables, ¿no? Por tanto, creo que tengamos que tener cuidado con que la deslocalización del trabajo es un factor importante, pero es un factor adicional de desigualdad y de inseguridad. Como pongo en el gráfico siguiente, puede aumentar la desigualdad intergeneracional, porque el teletrabajo no funciona ni para los más pobres, los menos cualificados, ni para las mujeres que estadísticamente están representadas en los trabajos de servicios humanos y por lo tanto que requieren más presencia física en el puesto de trabajo. Esto puede cambiar, pero hoy la realidad es que la fuerza de trabajo femenina está concentrada mayoritariamente en sectores de asistencia personal y por lo tanto que son más difíciles de deslocalizar, y a los jóvenes que les permite, les dificulta mucho su carrera profesional. Pero el punto relevante que quería hacer en el tema del teletrabajo es que podemos pensar, por lo tanto, en un mundo en el que va a haber una flexibilidad de la relación laboral creciente, y esto es lo que a mí me parece más importante. No creo que podamos pensar que a 25 o 30 años la gente va a liberarse totalmente de trabajar en un sitio físico. Creo que va a ser muy pocos el porcentaje de los puestos de trabajo que realmente uno puede elegir hacer donde quiera, indistinta. Lo que creo es que vamos a poder tener una gran flexibilidad de horas y trabajo. Uno puede estar básicamente trabajando en un sitio, pero desplazarse temporalmente a otro sitio. Y esto es importante por dos cuestiones. Porque primero plantea un tema de modificación de la relación laboral, o sea, la relación laboral jurídica y en general, la que, como está organizado el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, sobre la base que uno tiene una relación de asalariado, y esto le genera determinados derechos y obligaciones por ambas partes, por el empleador y por el contratado, y creo que vamos a ir a un mundo creciente de desasalarización. La revolución digital y la deslocalización del empleo permite que cada vez el porcentaje de trabajadores asalariados disminuya, pero esto, entre otras cosas, plantea que una de las formas más importantes de financiación del estado de bienestar, que es con un impuesto a los salarios, las llamadas contribuciones a la seguridad social, son cada vez menos sostenibles, porque cada vez va a haber menos asalariados sobre los que podamos hacer recaer esas cotizaciones a la seguridad social. Y todos sabemos las dificultades que hay para imponer
presión fiscal tanto en cotizaciones sociales como en impuestos sobre la renta del trabajo, impuesto a la renta de las personas físicas, a los trabajadores no asalariados. Dificultades obvias que todos conocen. Por lo tanto, creo que es importante plantearnos que esta desasalarización del mercado de trabajo, esta deslocalización del empleo, necesita ser acompañada de una manera de refinanciar o de repensar el modelo de financiación del estado del bienestar que le da estabilidad social al país, a las sociedades avanzadas. Y el segundo punto es que le permita a los países competir por traer talento de una forma que hasta ahora no era posible, ¿no? Y esto es un dato que dejo encima de la mesa porque es verdad que va a haber un porcentaje de población cada vez mayor que quizá no pueda vivir todos los 9 meses de su vida fuera del puesto de trabajo, pero sí va a poder pasar grandes temporadas en destinos alternativos, ¿no? Yo creo que esto es un punto importante que va a permitir competir, insisto, de manera diferente a distintos países. Es una tendencia que bueno, la cuarta rueda, transición energética, ¿no? La transición energética tiene muchas maneras de verla y en sí mismo nos daría para un debate y por lo tanto solo lo voy a dejar aquí brevemente, voy a apuntar 3 cosas. La primera es que la transición energética es una decisión política. Una decisión política que nace fundamentalmente de, 1, reducir los niveles de emisiones en el mundo y 2, de poner un precio a las emisiones, de una forma u otra. Lo que tenéis en el gráfico que veis en pantalla es cómo va a crecer el precio de los derechos de emisión, cómo está previsto que crezca para cumplir los objetivos que voluntariamente los países se han dado. Bueno, yo aquí voy a ser un poco drástico. O sea, no hay ninguna posibilidad de que se cumplan los objetivos que nos hemos dado voluntariamente como países sin asumir un coste brutal en términos de crecimiento y en términos de empleo. Yo creo que tenemos que empezar a tener una actitud con la transición energética que sea realista en términos macroeconómicos y en términos sociales. Y se trata de poder empezar a cuantificar el precio que estamos dispuestos a pagar por reducir en determinado porcentaje el nivel de emisión. Creo que esta ingenuidad de seguir poniendo cada vez objetivos más ambiciosos, que cada vez se posponen en el tiempo, porque cuando nos acercamos al momento nunca se cumplen, es hacernos trampas en el solitario y no está produciendo ningún efecto. Porque afortunadamente, me hace gracia porque en términos, así como en el mundo del empleo, normalmente las visiones, si me permitís, más progresistas en el pensamiento político están asociadas a cuestionar la deseabilidad de la revolución tecnológica, de la globalización, porque genera desigualdad. Sin embargo, en el mundo de la revolución, de la transición energética, las visiones más progresistas están asociadas a la ingenuidad de pensar que no tiene ningún coste, que mañana seremos todos felices con energía gratis y barata, ¿no? Y permanentemente disponible. Y afortunadamente hoy empezamos a tener un coste más real de que esto tiene un coste en términos de crecimiento y en términos de inflación, y que estamos o no dispuestos a pagar. Pero tiene también un coste, y este es el segundo gráfico que está dedicado a Emilio y a Miguel, a los más economistas políticos o sociólogos de la mesa, es que es un gráfico de Brooklyn, me parece que es, la geopolítica de la transición energética. Lo que viene en ese gráfico es cómo cambian los países que son relevantes en la economía del carbono, de la economía de los hidrocarburos, y que es la parte de arriba, la parte azul donde pone oil and gas, en gas y petróleo. Estos son los países dominantes en las 3 etapas, ¿no? En la upstream, en la generación, producción, en el refino y en el consumo, ¿no? Y abajo están los países que son dominantes en las tecnologías limpias, ¿no? En la energía renovable. Y lo que vemos así, a lo bruto, es que arriba, en el mundo actual de la economía del carbono y hidrocarburo, aparece fundamentalmente Rusia, Estados Unidos y los países árabes. Y en el mundo de abajo desaparece Rusia, lo cual quizá tenga algo que ver con sus prisas por recuperar un cierto protagonismo internacional invadiendo territorios, porque el mundo del carbono y del hidrocarburo está desapareciendo. Aparece con una fuerza brutal China, y que eso por lo tanto va a tener un impacto muy importante. Por cierto, ninguno de los 2 mundos está Europa, y esto es un tema que nos deberíamos de plantear como europeos, pero tampoco está América Latina. Están algunos países de América Latina, en la parte más de la primera etapa de producción de la minería, obviamente Perú, Chile, etcétera, en los nuevos metales, yacimientos de metales raros, ¿no? Y este es un tema a plantearnos tanto desde Europa como desde América Latina, ¿no? En esta nueva distribución de recursos y yacimientos necesarios para la economía de los renovables, esto va a cambiar el poder relativo de las distintas zonas. Da una gran oportunidad a los países productores de minería si están dispuestos a hacer las transiciones necesarias, pero
convierte en irrelevante a zonas del mundo que hasta ahora han sido muy importantes, ¿no? Y esto añade un factor de inseguridad política adicional, porque la gente es perfectamente consciente de que su ventaja competitiva está desapareciendo y se resiste. Y esto va a generar y está generando ya grandes problemas, ¿no? Este era el aspecto en el que que quería detener con la transición energética. De demografía, y que me voy un poco tarde, voy a hablar solo, voy a dar 4 pinceladas. Hay 4 tendencias demográficas obvias, pero que no deberíamos de perder de perspectiva. La primera, es la más evidente, es el envejecimiento de la población, ¿no? Este es el gráfico que yo digo siempre que un economista, es el único gráfico que un economista puede estar seguro de que tiene razón y que nunca ha pasado antes, que es que a partir del año 2018 hay una gente en el mundo mayor de 65 años que menor de 5. Esto no ha pasado nunca antes, estoy seguro, seguro, no tengo ninguna discusión. Todo lo demás que ponga de renta per cápita, crecimiento del PIB, etcétera, perdonad que tengo Seguro que alguien me dice que en determinado país, en determinado siglo, pasaba, pero esto no ha pasado nunca. Esto tiene implicaciones fundamentales, la que todos estamos acostumbrados a pensar y la que me parece, con perdón, y no quiero quitar la importancia, pero la menos relevante, por más conocida, es las pensiones, el tema de pensiones. Pero hay 2 o 3 implicaciones que yo creo que nadie hace o que no hacemos suficientemente del envejecimiento de la población, que me parecen muy importantes a definir la economía del futuro. La primera es el mix de consumo. El paquete de consumo de una población envejecida no tiene nada que ver con el paquete de consumo de una población joven. Lo que consumimos, bueno, voy a quitar a Miguel y a Belén aquí, pero lo que consumimos tú y yo, Miguel, tiene muy poco que ver con lo que consumen nuestros hijos. Nada que ver. Y por lo tanto, el mix de producción y el mix de empleo asociado a ese mix de producción va a ser distinto dentro de 10 o 15 años. Porque aquí estamos todo el día hablando de los millennials, pero los millennials ni tienen un duro y son muy pocos. Y sin embargo, las panteras grises que decíamos cuando éramos jóvenes, gente mayor, tenemos dinero, somos muchos, y vamos a empezar a reclamar que se consuma para nosotros y se produzca para nosotros. Quiero decir que, primera consecuencia importante, estamos hablando de un cambio en el mix de producto de los países. Y los países y las empresas que sean capaces de identificarlo pronto tendrán ventaja competitiva en la economía de los próximos 15. Y esto va a pasar sí o sí. Segundo, revolución importante, esto afecta a la productividad. Afecta de manera muy importante a la productividad. O sea, y a la forma de producir, no solo a qué producimos, sino a cómo producimos. Una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, que le oí también, creo que fue también a Rhys Summers, hablando de la famosa reshoring, de volver a llevar la producción después del COVID a los países de Estados Unidos, ¿no? Y decía, mire usted, en Estados Unidos no podemos dedicarnos a la producción industrial porque no tenemos gente en edad de 25 o 50 años, varones con fuerza física, para volver a trabajar en las fábricas. No hay. Somos ya muy mayores para volver a trabajar en la fábrica. Y por lo tanto, lo más que podemos acercar es la producción a México o a Honduras, pero no podemos producir en Estados Unidos. Es decir, la producción está asociada a la forma de producir. Si queremos reindustrializar países envejecidos, tenemos que reindustrializar de forma muy distinta a la que pensábamos tradicionalmente. Y por lo tanto, el mix no solo del consumo, sino el mix de producto es radicalmente distinto. Y la tercera consecuencia que genera la incertidumbre, que genera el envejecimiento de la población, es el cambio en las relaciones sociales. Hasta ahora, tradicionalmente, tenemos un sistema de bienestar en el mundo concebido como que la gente trabaja durante un determinado periodo y distribuye, vive de lo que ha generado y distribuye hacia abajo sus rentas durante otra determinada parte de su vida, ¿no? Y esto va a cambiar radicalmente, no solo por el alargamiento de la sino por lo que cambia la mentalidad del concepto tradicional. La familia es el ejemplo, el instrumento básico de transferencia de rentas social. Y todos sabemos, los que hemos estudiado en algún momento temas de desigualdad, etcétera, que el gran problema en los países desarrollados es la desestructuración familiar. Es donde se dan las bolsas de pobreza, claramente, ¿no? Lo que llamamos familias desestructuradas, por muchas razones, ¿no? Claro, pero es que ese papel de transmisor social de equidad y de renta y de transferencia social que cumple la familia en una población envejecida es radicalmente diferente. Y por lo tanto, los mecanismos de solidaridad a los que estamos acostumbrados a pensar, tenemos que repensarlos en una población crecientemente envejecida. Bueno, esta es la primera tendencia demográfica, la más obvia. La segunda, las migraciones, ¿no? En una población envejecida y distribuida muy desigualmente ese envejecimiento de todos los puntos de las zonas del país, las migraciones van a continuar. Dicho de una manera un poco radical, si uno no está dispuesto a pagar el precio de tener un hijo, tendrá que importar hijos.
y permitirme que sea así de drástico. Y por lo tanto vamos a ver un mundo en el que las migraciones, más allá de movimientos políticos, de las convulsiones sociales que pueda haber en un determinado momento, van a ser un factor permanente de reequilibrio demográfico en el mundo. Y nos vamos a acostumbrar a un mundo de migraciones crecientes. De hecho, cada vez más hablamos como una distinción casi epistemológica entre los emigrantes y los expatriados, ¿no? Porque parece que los expatriados es un concepto positivo, es gente de nivel medio alto que decide voluntariamente cambiar de trabajo, de país, para trabajar mejor, etc. Bueno, cada vez va a haber más expatriados que no sé si son emigrantes o emigrantes expatriados o expatriados emigrantes. Es decir, cada vez más gente que va a salir, que vamos a necesitar importar, ¿no? Y esto va a cambiar radicalmente la mentalidad, está cambiando ya radicalmente la mentalidad social. Y efectivamente tendremos que empezar a plantearnos en serio una gestión de las migraciones que vaya más allá del stop and go. De ahora abrimos la frontera, cuando esto se hace explosivo las cerramos, el fracaso de la política migratoria americana y por cierto, europea en los últimos años. No hemos sido capaces de definir, de gestionar esa. La tercera tendencia evidente es la feminización del mercado de trabajo, ¿no? La feminización nace fundamentalmente del acceso a la mujer a la educación, del cambio, permitirme que hable como economista aquí, en el costo de oportunidad de quedarse en casa. Esto va a continuar necesariamente, es una tendencia deseable y que tiene implicaciones también, no solo sobre el mercado de trabajo, sino, igual que antes, hablando del envejecimiento, sobre el paquete de consumo. Es obvio que el empoderamiento económico de las mujeres significa unos bienes, un mix de consumo diferente, un mix de producción y de tecnología diferente, y un mix también de preferencias sociales y políticas probablemente diferentes. Y por lo tanto, la feminización de la sociedad, no solo la economía, va a tener y tiene consecuencias fundamentales en los próximos 10 y 20. Y el último punto demográfico, la urbanización, ¿no? Vivimos en poblaciones crecientemente urbanas y esto tiene también consecuencias importantes, energéticas, sociales, humanas, etcétera, ¿no? No me quiero detener mucho para no extenderme. Y luego hablamos de desigualdad. Estos gráficos son un poquito difíciles de ver, pero bueno, voy a explicarlo muy rápidamente. La desigualdad, y efectivamente, haciendo, como decía Emilio, en el interior de los países, y pongo dos gráficos ahí, el que es una línea continua de distintos colores, es los ingresos semanales medios en Estados Unidos en los últimos 50 años, de 64 a 2014, por nivel educativo. Y lo que vemos brutalmente ahí es que prácticamente el salario medio del ciudadano norteamericano sin estudios universitarios ha permanecido constante 50 años. Tuvo un pequeño crecimiento de los años 60 a 70 y a partir de ahí ha disminuido, ¿no? Y solo los niveles, el gráfico, la línea azul clarita y la amarilla densa, solo los niveles de educación superior o post son los que han tenido un incremento real de su poder adquisitivo. Esto evidentemente implica, es parte del desapego de la sociedad americana, de la desigualdad, lo que decía antes con la Larry Summers, los 50 millones de puestos de trabajo desaparecidos, pero explica la fragmentación social y política de los países, ¿no? Una manera parecida de verlo, no soy capaz de encontrar un gráfico parecido para Europa, es el que figura en el cuadro de la izquierda o de la derecha, según miro yo, del gráfico, en el que lo que hay ahí es un periodo mucho más corto, son 20 años en la historia europea, y son cómo ha variado el número de empleos, de puestos de trabajo, en distintos países. Cada barra, son tres colores, ¿no? El azul oscuro, azul marino, digamos, y azul clarito. Esos son distintos países, todos los países en tres cualificaciones. El azul oscuro son las ocupaciones que pagan los peores salarios, los cuatro puestos de trabajo que peores salarios pagan. En el gráfico del azul clarito son las 8 ocupaciones que pagan los mayores salarios y los de medio es el grueso de la fuerza de trabajo, diríamos la clase media laboral, los que ni cobran mucho ni cobran poco. Y lo que vemos es que en todos los países europeos, prácticamente en todos, en estos 20 años, ha crecido el número de puestos de trabajo mal pagados y el número de puestos de trabajo bien pagados. Y ha disminuido prácticamente en todos, las ocupaciones de en medio. Es otra vez más cómo se está polarizando la distribución del empleo. Consecuencia, como decía antes, es el mismo gráfico anterior. Seguro que si asociamos las ocupaciones que mejores salarios pagan son de mayor nivel educativo y mayor cualificación, y si asociamos los trabajos que menos pagan, pues normalmente son ocupaciones que requieren prácticamente muy bajo nivel de estudio.
Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente la desigualdad ha aumentado de manera muy significativa en el entorno de los países y no en el mundo, como decía Osa. Y esto plantea la gran pregunta, ¿no? que me lleva a la siguiente, bueno, primero la planteo y a la siguiente diapositiva. La interpretación habitual que uno ve normalmente aquí es, hace falta más Estado. Hace falta corregir esta desigualdad de la distribución de la renta. Hace falta, por lo tanto, un nuevo contrato social. Y este es un debate que seguro que habéis tenido aquí en muchos debates. Bueno, yo creo que esto lo que implica es que una soberbia intelectual de la que yo carezco. Y entonces yo, como soy un modesto economista, pienso, no, mire usted, lo que hace falta es que demos más oportunidades de movilidad, que se generan más oportunidades de crecimiento. Y por lo tanto, lo que hace falta es poner menos barreras a que el crecimiento se produzca. Y lo que hace falta es generar más crecimiento económico. Quizá esto está asociado con que estos países han dejado de crecer, ¿no? Yo soy firme creyente y voy a poner esta idea a fuerza con esta concepción que tenían sobre las tendencias de fondo a las que afectan 3 cisnes negros. Sobre todo esto hemos tenido los 3 cisnes negros que todos conocen. Y los 3 han resultado, que es el leitmotiv de esto, en una petición de más Estado. Hemos tenido una crisis financiera global en el mundo, la famosa crisis financiera del año 2008-12, según uno se sitúe en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y se tradujo en la crisis del euro, evidentemente, pero fundamentalmente lo que hizo, mirado con perspectiva, fue 2 cosas, en mi opinión, fundamentales. Cuestionó la liberalización de la regulación financiera y empezamos a volver a poner barreras a los libres movimientos de capitales y cambió las obligaciones de los bancos centrales. Pensamos que los bancos centrales, uno, deberían de ocuparse también de la estabilidad financiera, no solo confiar en que con inflación baja el sistema financiero funciona bien, sino que hay otras cosas de las que hay que ocuparse. Le dimos una referencia, pero caímos en el error, en mi opinión, de creer que los bancos centrales eran un arma tan poderosa que podía solucionar toda crisis económica. Y recordemos, tú hablabas del famoso libro que yo cito siempre, de Mohamed El-Arian, cuando hablaba de los bancos centrales como the only game in town, ¿no? El único jugador. Esta idea de que los bancos, la política monetaria es tan eficaz que hay que utilizarla siempre y necesariamente. Y como consecuencia de eso, lo que hicimos fue intentar sustituir una crisis de deuda por más deuda. Por básicamente trasladar al sector público la deuda privada que no teníamos dificultades de cobrar. Y bueno, segunda tormenta perfecta, el COVID. Y por lo tanto le pedimos más responsabilidades al Estado. La segunda tormenta perfecta fue el COVID. El COVID-19 genera obviamente una inseguridad humana y brutal. No solo produjo un confinamiento tremendo de la población, sin precedentes, ¿no? Yo siempre comento que incluso en una época de guerra la gente sale a su casa a trabajar. En el COVID nos pagaban por quedarnos en casa. Esto es lo que yo creo que tampoco tiene precedente histórico, pero produjo obviamente unas demandas del Estado protector que iban más allá de garantizar la estabilidad financiera, sino garantizar la salud y la sanidad. Es obligación del Estado que nos garantice, y por lo tanto más gasto público y más intervención económica. Y cuando parecía que salíamos del COVID y salíamos de la crisis financiera, viene la invasión de Ucrania y nos genera una nueva demanda del Estado, demanda de seguridad física. Oiga, deme usted, protéjame, demanda de defensa. ¿Todo esto qué significa? Significa que vamos a un mundo de más gasto público, más deuda pública y más intervención. Y por lo tanto un mundo necesariamente de más inflación y de menos crecimiento. Y este es el punto con el que quería, si queréis, acabar, porque veo que me estoy extendiendo. Creo que tenemos que pensar si estas tendencias estructurales de fondo nos resultan justificadas perfectamente por muchas de estas razones, que hay que moderar, como siempre en economía, hay que compensar esta necesidad de seguridad con la necesidad de crecimiento y generación de recursos. Y por lo tanto, o por lo menos ser conscientes de que un mundo de demanda de estabilidad y de intervencionismo estatal es un mundo más inflacionista. Un mundo más inflacionista es un mundo de tipos de interés más altos, de menos inversión, de menos crecimiento, de menos empleo y probablemente también de más tensiones sociales. Y por lo tanto hay que buscar un cierto reequilibrio. Y acabaría con que me gustaría que retomásemos, por eso la conferencia se llamaba Algunas ideas equivocadas en economía, que retomásemos el crecimiento como la variable básica que justifica, explica y condiciona toda la política económica. Porque todo lo que no sea generar crecimiento económico polariza el debate social, convierte la economía en una lucha por la distribución y, por lo tanto, acaba mal.